Look like I'm in place. Walk in the strip, she gon' make it bad. ¿Qué onda, gente? Sean todos bienvenidos al primer video de la historia de mi canal. Estoy ya ahora en el gimnasio, hoy toca entrenamiento de torso y también voy a ir respondiendo sus preguntas a lo largo de la sesión. Así que nada, ahora voy a calentar un poco el hombro que estoy con alguna molestia y ya empezamos. Bien, ya estuve haciendo las series de aproximación y ahora sí vamos con la primera pregunta que dice... Bien, la primera pregunta es de ant.szz que dice: si quiero priorizar mi tríceps y bíceps, ¿debería trabajarlos al principio de la sesión? Bueno, esto, como bien sabemos, la primera serie que hagamos de cada sesión de entrenamiento, nuestra primera serie, no llevamos ningún tipo de fatiga, estamos completamente frescos, por lo tanto es la que más estímulos nos va a otorgar. Así que sí, si quisieras priorizar bíceps y tríceps, lo mejor sería que los entrenes primeros en la sesión. Ahora la pregunta es, ¿vale la pena hacerlos al principio de la sesión? Para mí no, a menos que seas una persona muy avanzada, que realmente quieras especializar tu trabajo en los brazos, no va a valer la pena que los pongas como inicio de tu entrenamiento y va a ser mejor que puedas darle prioridad a otros músculos, ya que igualmente bíceps y tríceps son dos músculos que tienen una muy alta activación voluntaria, que responden bien a un bajo volumen de entrenamiento. Por lo tanto, por más que los dejes de último en tu sesión, van a seguir recibiendo un muy buen estímulo. Así que en mi opinión, a menos que seas muy avanzado y tengas que mejorar tus brazos, no vale la pena hacerlo. Pero sí, teóricamente, si son tu prioridad, deberías ponerlos al inicio. Ahora sí vamos con la primera serie efectiva. En las aproximaciones no tuve ninguna molestia, así que a ver qué tal. Bien, ya estamos acá en el press inclinado, que también son dos series. Y la siguiente pregunta es de Héctor Neymar 11, que dice: estoy estancado en press inclinado en multipower. ¿Cómo puedo salir del estancamiento? Bien, está todo fríamente calculado para que tenga que ver la sesión con la pregunta. Nada, esto, mente maestra. Sobre los estancamientos, la verdad que puede ser por diferentes factores, no hay un factor puntual, pero sí que la mayoría de veces se suele dar por una fatiga excesiva porque no te recuperas de tu entrenamiento y por lo tanto no podés estar aplicando la sobrecarga progresiva porque tenés el rendimiento capeado por la fatiga, por así decirlo. Entonces, una posible solución sería bajar el volumen de entrenamiento que vos tengas, no solamente del pectoral, que sí va a ser importante, pero también en general asegurarte de que te estés recuperando de tus sesiones. Después también algo que puede ser interesante si no tenés mucho volumen de entrenamiento es tener más como prioridad el press inclinado. Si ves que durante 3-4 semanas no pudiste progresarlo, empezar a ponerlo al inicio de tus sesiones si es una prioridad para vos. También ver el rango de repeticiones que estés usando. Por ejemplo, si haces un rango de repeticiones demasiado bajo, ya estás en 4, 5, 6 repeticiones, podría ser interesante empezar a subir ese rango de repeticiones que vos tengas antes de empezar a meterle más peso, porque va a ser más fácil que puedas llegar a más repeticiones y ahí subir el peso, que estar siempre en las 4 repeticiones y querer ir subiendo el peso. Igualmente, siempre a medida que vamos avanzando en el gimnasio, el rendimiento que nosotros vamos a tener, la sobrecarga progresiva que vamos a poder aplicar, se va a ver disminuida, porque lógicamente cuando somos principiantes tenemos una mayor capacidad de mejora. Entonces es normal que cuando vamos avanzando esa mejora se ralentice, así que también habría que ver si realmente estás estancado o solamente se ralentizó tu progreso y estás pensando y vos pensás que estás estancado. También muy importante, que no lo dije, que realices bien la técnica del ejercicio. Si tenés una técnica deficiente va a ser mucho más difícil que puedas ir progresándolo que si lo ejecutás correctamente y estás aprovechando al máximo el movimiento. In a club with some wines and I pipe down. Shawty got me out too high. I be stepping on the beach in some white ones. Can't control, I think I'm too fly. Bien,
ahora sí el tercer ejercicio, que es remoté. Espero que se esté escuchando bien ahí porque en esta parte del gimnasio está un poco fuerte la música, así que roguemos que se esté escuchando bien. Y la tercera pregunta es de Santi-N1 que dice: ¿es normal que en la segunda serie efectiva de un ejercicio salgan menos repeticiones? Y sí, esto es completamente normal. De hecho, si tu primer serie fue llevada cerca del fallo, fue llevada con intensidad, sí o sí tienen que salirte menos repeticiones en tu segunda serie. Nosotros al momento de hacer una serie obtenemos una cantidad de estímulo y una cantidad de fatiga. Entonces, cuando nosotros más estímulo obtenemos, también obtenemos una mayor cantidad de fatiga, porque si nos acercamos más al fallo tenemos más repeticiones efectivas, pero obviamente nos lleva a una mayor fatiga. Por lo tanto, es normal que después para tu segunda serie te terminen saliendo menos repeticiones. En caso de que te salgan las mismas repeticiones, probablemente es que no mediste bien la intensidad de tu primera serie o que te hayan quedado repeticiones en reserva. Siguiente ejercicio, press militar en máquina. Acá también tengo un poco de miedo por el hombro, pero yo creo que va a ir bien. Hice una serie de aproximación y no sentí ninguna molestia. Así que vamos con la siguiente pregunta, que es de Lu Pérez, que dice: ¿crees que saber llegar al fallo es uno de los pilares para un entrenamiento de calidad? Y sí, esto justamente tiene que ver con la pregunta anterior. Si nosotros no sabemos estimar bien dónde está nuestro fallo, evidentemente no vamos a poder calcular bien la intensidad a la que estamos entrenando y podríamos dejarnos bastantes repeticiones estimulantes en la mesa que podríamos no estar aprovechándolas. Por lo tanto, sí, es muy importante saber llegar al fallo, saber dónde está el fallo, poder medirlo bien. También es una de las razones por las cuales es más interesante que los principiantes tengan una mayor cantidad de series al fallo, porque evidentemente no saben medir bien su intensidad. Y además de esto, también algo muy importante que no muchas veces se menciona es que la capacidad de nosotros autoexigirnos en una serie, la capacidad de lucha que tengamos durante unas repeticiones, durante unas series, también va a ir incrementando a medida que nosotros avanzamos. Cuando somos principiantes, realmente la intensidad final a la que podemos llevar una serie es muy baja en comparación cuando vamos aprendiendo a medir nuestra intensidad y también a meter mucha más intensidad dentro de una serie. Al final no es lo mismo la capacidad de lucha que tenga una persona que lleva 5 años entrenando que alguien que lleva un mes entrenando, porque realmente la persona que lleva más tiempo entrenando va a poder exprimir, no solo que va a poder medir mejor su intensidad, sino que va a poder pelear mejor las repeticiones. Bien, vamos con la quinta pregunta, si no me equivoco, que es de Fit Vivi y dice: ¿cómo manejas las lesiones o limitaciones físicas? Bueno, primero que nada, evidentemente, si es una lesión grave, una lesión ya sea muscular o articular, lo mejor es acudir a un médico, obviamente, que va a saber cómo es la mejor recuperación para tu caso en específico. Pero lo que voy a hablar es cuando se trata de molestias articulares que no son graves o molestias musculares, como lo manejo yo con mis atletas y personalmente. En ese caso lo que hacemos es ver en qué puntos del movimiento, en qué articulación o en qué parte del rango de movimiento del músculo está la molestia y sobre eso trabajarlo. Nunca vamos a preferir dejar la musculatura completamente quieta, porque muchas veces las lesiones o molestias que podamos llegar a tener, mejor dicho, se dan por una falta de adaptación. Entonces, si ante esa falta de adaptación que tenemos una molestia, nosotros dejamos completamente quieta la zona, lo más probable es que cuando volvamos a entrenarla nos vaya a dar de nuevo esa molestia. Entonces, lo que hago la mayoría de veces, como estoy haciendo ahora que tengo la molestia en el hombro, y de hecho en este ejercicio que toca, que es jalón unilateral, me duele bastante, lo que hago es hacer la serie con menos intensidad. Ahora voy a usar 10 kilos menos, 15 kilos menos de lo que uso normalmente, ir a más repeticiones, usar un tempo más controlado, llevar una menor intensidad y obviamente ver cómo semana a semana me voy recuperando, si me voy adaptando y bueno, en base a eso ir subiendo de nuevo la intensidad. Siguiente pregunta de GLZ Emanuel, que dice: ¿es necesario hacer pesos libres, por ejemplo una sentadilla? La realidad es que no es necesario. De hecho, en términos de hipertrofia, los ejercicios en peso libre son bastante inferiores porque nos requieren una mayor estabilidad y por ende podemos reclutar menos unidades motoras del músculo que tengamos como objetivo. Explicado de forma más sencilla, al ser los ejercicios libres más difíciles de ejecutar, podemos estimular menos el músculo que queramos
Por lo tanto, no es necesario hacerlos. De hecho, son una opción inferior comparado con hacer una sentadilla hack, una sentadilla Smith, una sentadilla pendular. Cualquier máquina realmente va a ser mejor en la mayoría de casos, pero evidentemente tampoco eso quiere decir que los pesos libres sean malos o que no sirvan para generar hipertrofia. De hecho, sí se puede generar hipertrofia siempre y cuando hagas una sobrecarga progresiva y lleves tus series cercanas al fallo. Vas a poder estimular la hipertrofia, ganar masa muscular y fuerza, pero no son la mejor opción y mucho menos necesarios. Bien, anteúltimo ejercicio, curl de bíceps. Ya metí la primera serie, vamos por la segunda. Y la siguiente pregunta, que es de Seba 1214, y dice: si soy con textura delgada y entreno perfecto, pero no me alimento muy bien, ¿podré ganar masa muscular? La respuesta a esto es que sin duda sí vas a poder ganar masa muscular, pero evidentemente no vas a ganar tanta masa muscular como podrías teniendo una buena alimentación. Obviamente que vas a poder ver progreso, porque lo más importante es el entrenamiento. Hay muchas veces que se piensa, o gente que piensa, que la alimentación o el descanso son lo más importante, pero realmente esto no es así. Lo más importante para ganar masa muscular es el entrenamiento, y después obviamente que tener una buena alimentación y un buen descanso potencia muchísimo más los resultados que vayas a tener. Pero si haces las cosas bien en el entrenamiento y tenés una alimentación bien, no perfecta, pero más o menos decente, obviamente que vas a poder tener progreso, solo que probablemente no tanto como si hicieras la alimentación bien. She bad it back, oh, she in that mode. I rip her tracks out, she gotta go. I hop up on my bike, just piecing out the L's. It's not about the way, yeah, this way you go. Y tenemos la última pregunta de Bruno Donato, que dice: ¿cómo llegaste a definir cuánto volumen de series o cuánto volumen de entrenamiento hacer para cada músculo? Esta me pareció una muy buena pregunta, y para responder esto necesitamos entender tres principios básicos de la hipertrofia, que son la tensión mecánica, el reclutamiento de unidades motoras y la fatiga. La tensión mecánica básicamente es el principal conductor de la hipertrofia, y hay mayores niveles de tensión mecánica cuando la contracción muscular es lenta, ya sea de forma voluntaria porque decidimos hacer el movimiento de forma lenta, o involuntaria producto de que nos estamos acercando al fallo. Entonces, cuando la contracción es lenta, las fibras detectan mayor tensión mecánica. Después tenemos el otro concepto, que es el reclutamiento de unidades motoras. Lo que nos dice el reclutamiento de unidades motoras es la cantidad de fibras musculares que van a estar activas y experimentando tensión mecánica. Por lo tanto, para lograr un mayor estímulo, nosotros queremos tener el mayor reclutamiento de unidades motoras para que hayan más fibras musculares estimulándose, y la mayor cantidad de tensión mecánica para que detecten el estímulo y obviamente lleve al proceso de hipertrofia. Y después tenemos el tercer concepto, el tercer punto importante para poder definir la cantidad de volumen que necesitamos para cada músculo, que es la fatiga, que podemos definirlo básicamente como una reducción temporal irreversible de nuestra capacidad de generar estímulo. Es decir, la fatiga nos reduce la tensión mecánica y el reclutamiento de unidades motoras que podemos lograr, teniendo en cuenta que cuantas más series hagamos, menos estímulo obtenemos y mayor fatiga nos genera cada serie, y que queremos tener una mayor frecuencia de entrenamiento porque sabemos que la primera serie de cada músculo es la más estimulante, ya sea la primera serie del día del entrenamiento o del músculo en particular, siempre va a ser la que más estímulo nos otorgue y una menor fatiga. Sabemos que necesitamos una mayor frecuencia para poder mejorar el ratio estímulo-fatiga y al final de la semana tener un mayor estímulo neto semanal, una mayor cantidad de series estimulantes, una menor fatiga acumulada y además reducir el periodo de atrofia semanal, que es el periodo donde después de la síntesis de proteína nuestros músculos ya no están recibiendo estímulo y empiezan a atrofiarse. Teniendo en cuenta eso y que usar un volumen de entrenamiento alto como 8 o 10 series por grupo muscular por sesión nos va a llevar por lo menos 4 o 5 días para recuperarnos. Evidentemente depende de la intensidad que sean llevadas las series, del rango de repeticiones, de la persona, del músculo que estemos entrenando, pero va a llevarnos aproximadamente esa cantidad de días, y que si hacemos un volumen de entrenamiento bajo, entre 1 y 5 series, 6 series incluso por sesión de entrenamiento para cada músculo, vamos a poder recuperarnos alrededor de los 3 días de entrenamiento, alrededor de los 3 días después del entrenamiento. Evidentemente,
podemos concluir en que el rango efectivo de series para un músculo semanalmente está entre 2 y 12 series semanales. Obviamente que va a depender un poco del contexto de cada persona, de cómo se recupere, del músculo que estés entrenando. Hay músculos que son más susceptibles a la fatiga, otros que toleran más volumen de entrenamiento. También va a depender, obviamente, de la intensidad a la que sean llevadas las series. No es lo mismo un principiante o un intermedio que no puede sacarle tanto provecho a la serie, que no puede llevarla tan intenso, que un avanzado que probablemente sí le afecte más la fatiga. Pero bueno, demás factores que pueden influir, pero la realidad es que no hay nadie, no hay un superhumano que sea capaz de recuperarse de 20 series semanales en frecuencia 2 y que le sea lo más óptimo. Realmente, si tu entrenamiento está bien, si tus series son efectivas, lo más eficiente hasta el momento es hacer entre 2, máximo 10, 12 series por grupo muscular semanalmente.